Ok, buenas tardes. Una alegría Buenas para mí tardes. estar aquí de nuevo en mi casa. Así es, en tu casa. Eh, este capítulo, bueno, todos los que han visto y el de hoy, el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas, es un capítulo maravilloso porque hace énfasis en aquellos que fueron la representación digna de Dios sobre esta tierra en medio de un mundo que ya estaba en crisis por la entrada del pecado. Por eso nos habla de Set y Enoch como dos que fueron del linaje de Dios en un mundo donde ya había una división entre los que seguían a Satanás y los que estaban identificados con Dios, la descendencia de Caín y la descendencia de Adán a través de Set y que nos llega hasta Enoch. Es interesante lo que nos comentaba Felicidad y el capítulo hace mucho énfasis en el perfil de estos dos hombres en la generación en la que les tocó vivir. Hay algunas cosas, Feli, que yo quisiera destacar de este capítulo, entre ellas el hecho de que muchas personas piensan o dudan de la credibilidad del relato bíblico o creen que fue un relato inventado. Sin embargo, este capítulo nos dice que durante varios siglos, 7 generaciones coexistieron, convivieron en la misma época. ¿Qué quiere decir esto? Que a Adán Dios le permitió vivir tantos años para que Adán fuera un testimonio vivo de lo que había sido la creación de Dios y de lo que tristemente ocurrió después y que la versión no se cambiara. Vamos a contextualizarlo. Si ustedes se imaginan que de repente surge algo y la persona que es testigo del evento puede vivir 10 siglos y durante 10 siglos está atento a que nadie cambie la versión de lo que ocurrió. Pues Dios, como no estaban los libros, no estaba la escritura, la tradición era oral. De padres a hijos se comunicaba el mensaje y se mantenía así vivo el relato. Ahora, el énfasis que hace este capítulo de que mientras se mantuvieron separados los dos grupos, la descendencia de Caín y los hijos de Dios se mantuvieron puros. Pero cuando cometieron el error de poco a poco, dice, gradualmente fueron acercándose y estableciendo relación con los que no temían ni amaban a Dios, los que no temían ni amaban a Dios influyeron sobre los hijos de Dios de tal manera que estos se corrompieron. Yo siempre digo que la salud no se pega, lo que se pega es la enfermedad. Lo contagioso es lo malo. Y el propósito de Dios al mantenerlos separados no era privarlos de la luz a aquellos que estaban en las tinieblas, más bien era que aquellos que estaban caminando con Dios proyectaran la luz del Dios verdadero y los que estaban en tinieblas, que reconocieran su error y se volvieran al Dios verdadero, iban a ser recibidos en el reino de Dios, porque siempre el plan de Dios ha sido tenernos sobre la tierra en medio de las tinieblas como antorchas vivas para iluminar el sendero de aquellos que están extraviados. Y esto es importante en el relato de estos dos hombres, de Set y de Enoch. Me gustaría que Feli, si hay algún párrafo en particular que tú quieras leer para que enfaticemos, hazlo para que en los minutos que nos quedan podamos abordar cosas relevantes de este capítulo 6 de Patriarcas y Profetas. Sí, voy a leer aquí un parrafito, pero también me van a permitir que me levante un momentito y vaya a la otra habitación a buscar una cita que tengo, Ok, que para mí, Tony, me ha impactado tanto que estoy todavía con la cabeza así. O sea, me ha descolocado mucho, o sea, me ha impactado muchísimo un párrafo que le quiero compartir. Pero ok. me van a permitir que lea esto, que dice, para que ustedes vean que la situación en el mundo, aparte de que ha ido mal en peor, pero es el mismo como modus operandi. Miren lo que dice aquí. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos
en espíritu y en obras. Dice que menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento y tomáronse mujeres escogiendo entre todas. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Y sería bueno como que leyésemos Judas 11. Nos manda a Judas 11, pero era lo que estaba buscando ahora, el libro de Judas. Esta fue tremendo, pero que tú coges esa misma plantilla y la aplicas a nuestros días y encaja perfectamente. Ok, el texto dice, lo leo, Feli, el texto. Sí, por favor. Hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Caín, Fíjate. Balaam y Coré. Un trío perverso. Exacto. Un trío de hombres que desafiaron a Dios, deshonraron a Dios y que quisieron influir sobre otros para también corromperlos. Y es importante, Félix, que entendamos que, y yo voy a hacer énfasis en esto, en las relaciones humanas, nosotros como cristianos no estamos llamados a ser ermitaños. De hecho, dice que no era un ermitaño, no se separó y se alejó de las personas para, de manera egoísta, buscar su propia salvación al margen de los demás. Pero el cristiano, cuando se asocia, cuando se relaciona, cuando entra en contacto con el que no es cristiano, debe hacerlo consciente de que ese acercamiento debe ser con un propósito redentivo y dejar ver al Dios verdadero. Si la asociación no tiene ese propósito, se corre un gran peligro, porque la influencia que ejerce el mal es casi irresistible, sobre todo cuando nos exponemos de manera presuntuosa. Si el contacto con los que están en tinieblas es con un propósito misionero, pidiendo de Dios dirección y por un tiempo que nos permita cumplir con esa misión, fantástico. Pero las asociaciones, las relaciones con los que no son de la fe son peligrosas. Yo siempre he dicho, Feli, lo digo para mí, a mí me invitan a muchas actividades sociales. Y tengo un amigo que en una ocasión me dijo, no, pero Jesús participó de fiestas y actividades sociales. Y yo le dije, de acuerdo. Le dije, pero a la fiesta donde Jesús llegaba, apagaban la música, paraban la conversación profana, todo giraba en torno a Jesús. Yo le hacía la pregunta, ¿a la fiesta que tú vas, hacen lo mismo? Dije, no. Bueno, ¿y cómo? Digo, pues si donde tú vas, tu presencia no impone el que haya un respeto hasta el punto de que apaguen la bachata, dejen a un lado la cerveza, el tú sentarte ahí no tiene ningún propósito. Y yo lo digo porque yo tengo amigos que cuando yo voy pasando por cerca de ellos o su casa, sobre todo allá en mi pueblo, y están tomando, lo primero que hacen es apagan la música y dejan y esconden la cerveza y me dicen, oye, Tony, ven, siéntate aquí un momento. Y así yo me siento. Pero ese respeto de ellos, dejar lo que están haciendo por respeto a Dios y a uno como hijo de Dios, si no existe, usted ahí sobra. Ahí usted lo que está es exponiéndose a un peligro. No sé si me doy a entender. Amén, amén y amén, Tony. Y perdona que te pare un momentito. Yo conozco casos y ahora que vivimos nosotros en un mundo tan comunicado, conozco casos de personas que tienen familiares, claro, que no son, por supuesto, cristianos, y por lo menos a mí me ha pasado igual que a ti. A mí me han presionado, ven a la fiesta, pero imaginemos no voy a imaginar porque es algo real lo que voy a decir. Conozco personas cristianas que tienen familiares que no lo son, que se van a discotecas a celebrar un cumpleaños, un cumpleaños con todo lo que hay. Y se hacen la foto
con la cerveza en la mesa y todo lo que allí hay, y incluso video, aquellos bailando y los hermanos de la iglesia sentados en una mesa y las luces y todo aquello allí, y las botellas de cervezas y vino y todo lo que se pone en la mesa. Y a mí me han llamado y me han dicho, pero oye, ¿qué pasa aquí? ¿Esta gente son o no son? Entonces el sábado vamos allí a la iglesia a participar. No sé si me explico lo que quiero decirles, lo Claro, terrible que es el testimonio, mi gente. Porque hoy te hacen una foto, tú puedes estar con un grupo de tu familia y compartido y tú ni estás bebiendo, ni estás fumando, ni estás nada, pero estás allí con todo aquel grupo que están bailando y gozando, y tú estás sentadito allí en una mesa, pero ahí está la cerveza frente a ti, como ha dicho Tony, te graban o te hacen la foto y te publican esa foto en el Facebook, y ahí lo ve todo el mundo va a ver esa foto, todo el mundazo. Entonces, que te conoce a ti y te preguntan, pero ven acá, y fulanita no es adventista o evangélica, de cualquier religión que sea. Pero tenemos que cuidar el testimonio. Y es como ha dicho Tony, una verdad como un templo, Tony. eso es De así, verdad que sí. Félix. Es así, no podemos nosotros darnos la terapia, el autoengaño. Y esta historia de Seth y la manera como él mantuvo su integridad, pero su descendencia se corrompió por un acercamiento gradual con los que no temían a Dios, es para nosotros una gran lección. Yo no soy impermeable a las influencias negativas. ¿Qué quiero decir? Como humano, frágil, pecador, si me expongo al mal de una manera presuntuosa y voluntaria, el mal me va a vencer. Yo no soy impermeable, ni ningún ser humano lo es. Y por eso es que necesitamos que la línea sea clara, la que separa a Dios, a los hijos de Dios de los hijos de los hombres. Y algo que enfatiza este capítulo y toda la Biblia es el peligro del yugo desigual. Sí. El yugo desigual. En cualquier área, en cualquier actividad, el yugo desigual representa un grave peligro. La luz y las tinieblas no pueden estar juntas y ser compatibles y estar en completa paz. Si esto sucede, no es porque usted entonces dejó a un lado sus valores y sus principios. La Biblia está llena de testimonio y por eso me gusta mucho la historia de Enoch, quien aparece ahí en el escenario después de Seth y su descendencia. Aparece Enoch como un hombre a quien Dios se lo llevó sin gustar la muerte. Así es. Pero el relato bíblico ahí de Génesis 4 a Génesis 5 y 6 nos dice que Enoch caminó con Dios y caminó de tal manera en íntima comunión con Dios que Dios se lo llevó. Me gustaría, Félix, que leamos lo que dice de Enoch en Hebreos 11, versículo 5, en la galería de la fe. Hebreos 11, capítulo 11, versículo 5. Quien lo encuentre, por favor, lo puede leer, o Félix. 11, 5. 5. Dice, por la fe, Enoc fue trasladado sin ver la muerte y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Y antes de ser trasladado, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Ok, ese es el punto. Hiciste énfasis en la parte clave de este texto. Antes de que Dios lo trasladase, antes de que Dios se lo llevara de esta tierra, dice al final del texto que él tuvo testimonio, dio testimonio de que vivió una vida no para agradarse a sí mismo, no para la complacencia propia, no para gratificar sus apetitos pervertidos. Dice, él dio testimonio de haber vivido
para agradar a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Hay otro texto con relación a ese, Félix, que quiero que compartamos en San Juan capítulo 8, que también habla del agrado a Dios. San Juan capítulo 8. A ver si... Hay otro texto también, de agradar a Dios. Versículo 29. Sí, espérate, Juan 8:29. Este texto es clave, es fundamental para que entendamos el contexto de una experiencia de agradar a Dios. Capítulo 8, versículo 29 de San Juan. dice, porque el que me envió está conmigo. El Padre no me ha dejado solo, porque hago siempre lo que a él le agrada. ¿Cuándo? Siempre. Siempre. Adverbio de tiempo, no a veces, no cuando las circunstancias me son favorables, no cuando lo que Dios dice armoniza con lo que yo quiero hacer, no cuando la palabra de Dios se ajusta a lo que son mis inclinaciones, no, siempre, en el siempre no hay excepciones. Si hay excepción, no es siempre. Si hay una excepción es la mayoría de las veces, pero no siempre. El texto no dice a veces. El texto no dice cuando lo que Dios dice está de acuerdo con lo que yo quiero hacer. El texto dice que Jesús en su humanidad confiaba en la presencia de Dios en su vida y estaba seguro de que no estaba solo mientras peregrinaba sobre esta tierra, pero esa seguridad no era en presunción, sino en fe por el tipo de experiencia de vida que él llevaba. ¿Cuál era? Vivir para agradar a Dios. ¿Cuándo? Siempre. Y Hebreos dice de Enoc que antes de que Dios lo trasladase al cielo, dio testimonio de que vivió para agradar a Dios. Ahora hay un elemento importante en esto, y es una palabra que aparece en Hebreos 11:6, el siguiente texto. Sin fe es imposible agradar a Dios. El texto no dice que sin fe sea difícil. Hay una diferencia entre lo difícil y lo imposible. Lo difícil se puede lograr con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con entrega. Es difícil, pero lo logré. Lo imposible, no hay manera de lograrlo. El texto dice, sin fe es como imposible. ¿Qué cosa? Agradar a quién? A Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la experiencia de Enoc fue una experiencia en fe, que la experiencia de Jesús fue una experiencia en fe. Ahora tú me preguntarás, ¿cómo Enoc, cómo Jesús vivieron para agradar a Dios siempre en una experiencia de fe? ¿Qué es la auténtica fe? Pues la fe es la capacidad, lo que Dios pone en mí para cuando Él da una orden, para cuando hay palabra de Dios, yo esté dispuesto a obedecerla de manera incondicional. La fe me lleva a la obediencia incondicional. No es si Dios dice algo que yo quiero, entonces voy en esa dirección. La fe nos lleva a nosotros, como hijos de Dios, a aceptar su voluntad como suprema en nuestras vidas. Cuando no es así, ¿qué es lo que hacemos? Nuestra propia voluntad. Es como cuando una muchacha, un muchacho se enamora y dice que a mí me gusta. La historia de Sansón me impacta, porque cuando los padres de Sansón le dijeron, mira que Dios dijo que no debíamos mezclarnos ni con las filisteas, ni con los que son de la fe. Sansón, ¿sabe qué fue lo que dijo? Es que a mí me gusta. El gusto lo colocó por encima de la palabra de Dios. Y esto quizás sea una introducción para el tema de esta tarde, Rodi. Que el gusto, mi gusto, yo no puedo anteponerlo a la palabra de Dios. Exacto. Miren, a mí me gustaron muchísimas muchachas cuando yo era soltero. Pero yo después de gustarme decía, déjame ver si puede ser de bendición en mi vida
si armoniza con lo que dice la palabra de Dios, si vamos en la misma dirección. ¿Por qué no puede haber una alianza, un pacto entre un hijo de Dios y un hijo de Satanás? Entre alguien que está procurando agradar a Dios y alguien que está procurando agradarse a sí mismo. Y esta es la historia de Seth y es la historia de Enoch, para que nosotros entendamos que sobre esta tierra de pecado es posible vivir como Dios quiere que vivamos, pero para eso necesitamos fe que viene de Dios como parte del fruto del Espíritu. Amén. Una fe que Dios pone en nosotros, que nos imparte ese poder para vivir en obediencia. No sé si hay algún otro párrafo, Felio, comentario Sí. que quieran hacer con relación al capítulo. Sí, yo quería también añadir a lo que tú estás, a ver si tengo mi micrófono encendido, ok. Añadir a lo que tú estás comentando también lo que dice Romanos 12:1. Es un versículo muy conocido por nosotros. Dice, hermanos, por la misericordia de Dios, dice, os ruego que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto, vuestro culto racional. Y me lleva inmediatamente eso a las ofrendas que se hacían en el santuario, a los holocaustos. Los holocaustos, esa ofrenda que era del todo quemada, se quemaba todo en los holocaustos. Pero los holocaustos, antes de ser puestos encima de ese altar de sacrificio, eran limpios. Por eso esa ofrenda era agradable a Dios, porque esa ofrenda no se colocaba, no era igual que la ofrenda por el pecado. La ofrenda por el pecado se quemaba con toda la porquería que llevaba el animal dentro, con toda el estiércol, con la pezuña, con el cuero, con todo. Y la ofrenda por el pecado hedía, olía mal, olía mal. Pero los holocaustos eran ofrendas que se colocaban encima del altar allí, pero antes de ser colocadas se lavaban los intestinos, se sacaba ese estiércol, no se limpiaba el cuero, no se quemaba ese cuero, se quemaban las pezuñas, tampoco se quemaban, o eran lavadas, era todo lavado. Entonces cuando se quemaba esa ofrenda, allí era de olor grato a Jehová. Entonces nosotros, Pablo aquí nos dice, que tenemos también que vivir así, como esa ofrenda de sacrificio vivo, olor grato. Entonces, ¿de qué manera yo tengo ese olor grato? Cuando el pecado a Dios le hiede, a Dios le molesta, a Dios no le agrada el pecado. Él nos ama tanto que ya lo ha demostrado. Pero el pecado no quiere nada con el pecado. Entonces, nosotros tenemos que ser que lavados con la sangre de Cristo. Y por la fe, como dice Tony, por esa fe, aceptar la justicia perfecta sin pecado de Cristo, que fue sin pecado esa justicia por nuestra vida pecaminosa. Y coger toda esa, aceptar esa limpieza, aceptar ese lavado, porque de la única forma que tú y yo seremos perdonados es aceptando esa justicia perfecta de Cristo, aceptando ese perdón, esa limpieza que Él está dispuesto a darnos a todos nosotros, porque tú y yo no podemos hacer absolutamente nada por nuestros pecados, nada. Mira, tú puedes tener 500 años en la iglesia, tú puedes dar miles y miles de dinero de ofrenda, tú puedes hacer lo que tú quieras, porque la salvación es por obra, es por gracia. Entonces, cuando aceptamos ese sacrificio, el Señor está dispuesto a lavarnos, a limpiarnos, a bañarnos, a purificarnos, y nos pone una nueva vestidura, ese vestido inmaculado de su justicia, nos viste, nos envuelve, y delante de Dios somos perfectos, somos santos delante de Dios, porque no viste el Señor con su justicia perfecta. Entonces, de esta manera, estamos agradables delante de Dios. Por eso fue que no era agradable delante de Dios. Su vida era agradable. ¿Por qué? Porque él aceptó por fe esa justicia perfecta de Cristo. ¿De acuerdo? No acepte que nadie te diga que tú no puedes ser santo. Ay, nadie puede ser santo. Entonces nos justificamos para entonces seguir viviendo una vida pecaminosa. Nadie es perfecto, ¿eh?
es verdad, nadie es santo por nosotros mismos, ni nadie es perfecto por nosotros mismos, pero por medio de Cristo Jesús, somos santos y somos perfectos, pero por medio de Cristo Jesús. ¿De acuerdo? Entonces aceptemos esa justicia perfecta para que seamos santos, vivamos una vida agradable delante de Él. Un punto interesante, Félix, es que con relación a esto y la experiencia cristiana, es cómo entender que el mundo en el cual nos ha tocado vivir, el virus del pecado lo ha infectado todo, o sea, está contaminado este mundo. Sin embargo, Jesús vivió en el lugar equivocado de la manera correcta. Daniel estuvo 70 años en el lugar equivocado, viviendo de la manera correcta. José entró con 17 años en Egipto y a los 110 años murió y vivió de la manera correcta. O sea, lo que lo que estoy presentando es que en la Biblia hay testimonio, en las biografías bíblicas está la experiencia de personajes que mientras estuvieron sobre esta tierra, vivieron para honrar y glorificar el nombre de Dios a pesar de las influencias corruptoras que en su entorno, en su alrededor había. ¿Qué quiero decir con esto? No hay excusa para el pecado. No hay excusa para no vivir vidas que agraden al Señor. Nuestras excusas son las que nos predisponen y nos preparan para vivir una experiencia que deshonra a Dios. Cuando entendemos que no hay excusas, entonces lo que vamos a buscar es cuál es el secreto de la victoria, cuál es la fuente de poder para obedecer, cuál es el caminar con Dios que yo necesito. Y de hecho, cuando la Biblia dice caminó Enoc con Dios, te hago la pregunta, ¿qué significa para ti caminar con Dios? O sea, ¿tú crees que era que Enoc mientras caminaba estaba mirando para el cielo siempre, mirando a ver que estaba en una nube? No. Cuando la Biblia habla de caminar, es como cuando hablamos de estar en comunión con Dios 24 horas. Está hablando de que en su experiencia, mientras estuvo sobre la tierra, su proceder, su vida, sus obras, estaban en armonía con la palabra revelada, la voluntad de Dios. Y en ese caminar con Dios, el mundo tuvo un testimonio vivo de que sí, la ley de Dios se puede obedecer. Y es importante lo que dice ese capítulo. El capítulo 6 de Patriarcas y Profetas enfatiza que tanto Seth como Enoc tenían nuestra naturaleza, nuestra herencia caída. A diferencia de Adán y Eva, cuando fueron colocados en el Edén antes del pecado, ya Seth y Enoc tenían la herencia de una naturaleza pecaminosa y a pesar de eso, vivieron vidas que honraron y glorificaron el nombre de Dios. Y Dios espera de nosotros lo mismo, que en medio de las tinieblas podamos resplandecer. Un punto importante, y ya casi llegando al final del análisis de este capítulo, es el hecho de que Enoc es un testimonio vivo de los que han de ser trasladados al cielo sin gustar la muerte. Nosotros estamos dentro de un grupo que pueda ser que tengamos este privilegio. Puede ser que no, puede ser que sí, pero por los eventos que están teniendo cumplimiento, nuestra generación es candidata a ver venir a Cristo con poder y gloria. Amén. De ahí que esa experiencia de Enoc es un testimonio, así como la resurrección de Lázaro, así como la resurrección de Jesús, son una evidencia de que el que muere en Cristo será resucitado. La ida de Enoc al cielo sin gustar la muerte es una evidencia bíblica
de que los que estén vivos y sean fieles cuando Cristo venga, pasarán de esta tierra al cielo sin experimentar la muerte a la que estamos sujetos en este mundo de pecado. Entonces, eso es algo maravilloso, lo que la Biblia nos deja como una evidencia del plan de Dios, de que las promesas de Dios son fieles y verdaderas. Asimismo se llevó a Elías como un testimonio de que en realidad al cielo vivos, personas que no hayan gustado la muerte, podrán ir al cielo cuando Cristo venga. Hay una teoría de una religión por ahí que dice que al cielo no entrará nadie, sino los 144,000 nada más, porque ellos dicen que ni carne ni sangre heredarán el reino de Dios. Y yo siempre le hago la pregunta, ¿y los 144,000 no son de carne y sangre? Exactamente, ¿de dónde y entran son? en contradicción, inmediatamente caen en cuenta y dicen, ¿qué dije? Dios, tú dijiste que carne y sangre no entran, pero que los 144,000 van a entrar. Entonces está contradiciéndote. Lo que está diciendo las escrituras es que en su condición irregenerada, el hombre de naturaleza pecaminosa, que no haya experimentado un nuevo nacimiento, que no haya vivido para agradar a Dios, no heredará el reino de Dios. Eso es lo que está diciendo la Biblia. Pero todos los que vivan para hacer la voluntad de Dios, ya sea aquellos que mueran antes de su venida o los que estemos vivos, como decía Pablo, creyendo que en sus días el Señor podía venir, seremos trasladados. ¿Saben con qué termina el capítulo 6 de Patriarcas y Profetas? Con Corintios 15, donde habla de la transformación. Cuando esto corruptible será vestido de incorrupción, cuando esto mortal será vestido de inmortalidad. Y luego habla de la carta a los tesalonicenses, el capítulo 4, donde habla de que la muerte será absorbida, será destruida, desaparecerá, y que todos juntamente recibiremos al Señor en las nubes cuando Él venga con poder y gloria. Y esta es la promesa maravillosa que el Señor nos deja. Y yo creo que pronto está por cumplirse. Amén. Y la salvación no es una lotería, apreciados amigos y hermanos. La salvación es una decisión. Si tú crees, y porque digo esto, porque escucho personas decir, bueno, si el Señor quiere, Él me va a salvar. Sí. Pablo, yo con Pablo me identifico. Pablo no era alguien que suponía. Pablo decía, el tiempo de mi partida está cercano. Yo he corrido la carrera. He vivido para hacer la voluntad de Dios. He creído en los méritos de Cristo y me está guardada, decía Pablo. No decía, yo supongo, yo creo. Pablo decía, estoy seguro que la corona de la vida me está guardada. Te hago la pregunta en esta tarde. ¿Estás tú seguro? Si no estás seguro, no es porque las promesas de Dios no sean verdaderas. Si no estás seguro es porque tú no has entendido el plan de la salvación y quizás porque estás viviendo para agradarte a ti y en una parte querer agradar al Señor. Si estás viviendo para agradar a Dios por los méritos de Cristo, no debe dudar de tu salvación, porque en Jesús eres salvo. Amén. Amén. Bien, yo ya para así concluir, es verdad, ya vamos a concluir, pero me gustaría hacer un pequeñito comentario breve acerca de eso de brillar. Tenemos que brillar. Y cuando yo empecé, empezamos el estudio esta tarde, hablábamos de ser impregnado también por la fragancia de Cristo, por llevar una vida en comunión con Él. Y de la única forma que nosotros brillamos es haciendo la voluntad de Dios, llevando un buen testimonio al mundo. Como hablamos ayer, Rodi, en el estudio ayer que tuvimos, yo voy a compartir con ustedes algo que estuvimos comentando en el estudio de ayer, el sábado, sobre las 11:30, lo que leímos en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Jesús dice, Cristo no pide a sus seguidores, luchen por brillar. Él dice, dejad que brille vuestra luz.
Porque cuando tú has aceptado a Cristo, Cristo es la luz. Y Cristo ya tiene que vivir en ti. Tú tienes que vivir una vida al nivel que se pide a un cristiano. Si habéis recibido la gracia de Dios, que es la salvación, la luz está en vosotros. Ahora dice Elena White aquí, mira lo que ella dice, quitar los impedimentos. Quitar los impedimentos y la gloria del Señor se revelará. La luz brillará para penetrar y disipar las tinieblas. Quitemos aquellas cosas que impiden, es que yo coja una linterna, un foco o la lámpara esa de gas que usemos y le tiremos un trapo por arriba. No va a brillar, no va a brillar. Entonces tenemos que quitar de nuestra vida los impedimentos, a las cosas que nos impiden que brillemos, porque ya Jesús está en nosotros. Ya lo hemos aceptado. Y quiero concluir, Tony, compartiendo también otra cita muy interesante de este libro que dice, y esto para mí fue lo que más me impactó, honestamente, dice, la religión de Cristo, hablando referente hablamos de ser agradable a Dios, ¿verdad? La religión de Cristo significa más que el perdón del pecado. Oye, significa más que el perdón del pecado. Significa la extirpación de nuestros pecados y el henchimiento del vacío con las gracias del Espíritu Santo. Es decir, no es solamente que nosotros nos digamos, Señor, perdóname, y Él nos va a perdonar. Señor, límpiame, y Él nos va a limpiar. Pero volvemos a incurrir en el mismo asunto otra vez. Yo soy quizás una persona sumamente mentirosa. Esa es mi condición, mi problema. Estoy luchando con eso y le digo, Señor, yo no quiero ser más mentirosa. Perdóname por la mentira que he dicho, me va a perdonar. Pero la mentira está ahí, tin, 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 tin. Y voy a volver a incurrir en el mismo error. Yo tengo que decir, Señor, extirpa la mentira de mi boca, de mi corazón, o el orgullo, el egoísmo, el chisme. Todo, estírpalo, sácalo. Y el Señor va a obrar. Y ese vacío que va a quedar allí en tu vida será lleno del Espíritu Santo. Será lleno del Espíritu Santo. Y permítame que concluya. Dice aquí que significa iluminación divina, regocijo en Dios. Significa un corazón despojado del yo y bendecido con la presencia permanente de Cristo. Cuando Cristo reina en el alma, hay pureza, libertad de pecado, se cumple en la vida, la gloria, la plenitud, la totalidad del plan evangélico. La aceptación del Salvador produce un resplandor de perfecta paz, amor perfecto, de perfecta seguridad. La belleza y la fragancia del carácter de Cristo reveladas en la vida testifican de que Dios ha enviado ciertamente a su Hijo al mundo para ser su Salvador. Este es un párrafo que yo me lo tengo que aprender de memoria, porque a mí me gustaría eso en mi vida. Honestamente lo digo, yo lo necesito. Es como cuando tú vas al dentista porque te duele una muela y el dentista te la va a limpiar, te la va a curar, te la va a arreglar. Y tú te vas a tu casa, pero al poco tiempo vuelve la muela, tin, 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 y así sucesivamente. Un día te dice el dentista, mira, la solución a ese dolor de muela es que tú te estirpes esa muela salga, porque ya no tienes que sacártela. Y cuando te sacan la muela, se soluciona el problema. El pecado es así. El Señor nos perdona y nos limpia, pero Él extirparlo, que salga de nuestra vida. Y ese vacío lleno del Espíritu Santo. Y viviremos, seremos perfectos, aquí lo dice, y estaremos impregnados de la fragancia de Cristo, que es su carácter. Esto es lo que yo voy a concluir hasta aquí, Tony. Si tiene algo más que decir o agregar. Nada más que decir. Creo que el próximo capítulo es el 7. Ajá. Y Dios mediante Humberto estará con nosotros el próximo domingo. Dios mediante, sí. Hay ese capítulo es otro también que es poderoso porque habla del diluvio. O sea que es poderoso. Así es que, mis amados, nos vamos a despedir, ¿verdad que sí, Rodi? Ha sido una tarde bendecida, un poquito preocupado porque Humberto no se ha podido conectar con nosotros, pero qué lindo cuando Jesús nos acompaña en cada una de nuestros estudios. Sentimos su presencia con nosotros, acompañándonos aquí, y eso es la gran bendición que recibimos.
Tony, gracias. Gracias una vez No, más gracias a ustedes, por gracias acompañarnos. por hacerme parte del grupo. Nos Oh, veremos pero hacerme ahorita, no. ¿no, Ronnie? Rodi, ¿a qué hora? Ya en un ratito, nos conectamos. Ok, Cerramos perfecto. parte, ponemos un par de hits, un ratito. Un ratito sería media hora, algo así, para saber que... Sí, bueno, más o menos media hora. vale. De ¿Quién acuerdo, ora? mis amados. Tú, Félix, ora. Bueno, si tú quieres, Tony, ora tú. Ok, oremos. Padre amado, gracias por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de apartar este tiempo para, a través de tu palabra, conocer de ti, de tu maravilloso plan, de tu voluntad revelada. Gracias por el testimonio de hombres como Enoc, como Set, que a pesar de que vivieron en este mundo de pecado, vivieron para agradarte, para honrarte y glorificarte. A nosotros tú nos has dado el privilegio de vivir al final de la historia terrena. Cuando tinieblas cubren esta tierra, oscuridad las naciones, tú has dicho que sobre nosotros es necesario que se vea tu luz, tu gloria. Oh Padre, pedimos que cada integrante de este grupo, cada persona que participa de estos estudios, pueda hacer un pacto contigo, que podamos decidir por tu poder, por tu gracia, vivir para agradarte, para que nosotros tu nombre sea honrado y glorificado. Tú conoces las luchas, las dificultades que cada uno de los del grupo tiene. Conoces nuestras flaquezas y nuestras debilidades, pero más que pensar en nuestras flaquezas y debilidades, queremos pensar en tu poder. Que tu poder a través de tu Espíritu Santo nos tome, engendre en nosotros esa nueva vida, ese nuevo corazón, y con un corazón nuevo podamos vivir para alabarte, para agradarte, para hacer tu voluntad. Danos una noche feliz, Padre, gracias, y pedimos que tú continúes protegiéndonos, guardando a nuestras familias como hasta ahora lo has hecho, y dirigiendo este grupo de amigos de Betania por siempre. Que cuando este mundo no sea más, todos podamos abrazarnos, reencontrarnos en la patria celestial. Por Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amigos, bueno, vamos a ver el próximo domingo a las 6 de la tarde y estudiemos o escuchemos en audio el capítulo 7 de El Diluvio, Patriarcas y Profetas. Que Dios te bendiga grandemente y que tenga una hermosa y bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo.